Bienvenidos a nuestro tercer bloque, son las 8:14 de la mañana, está pasando la mañana volando y bueno, Lili, tenemos invitados, ¿no es cierto? Tenemos invitados en el tenemos día un de debut de lujo. Tenemos hoy. un debut de lujo, exactamente. ¿Sí? Viste que dijimos era Día de Mujeres. Hoy es día de chicas. Así es. Somos chicas fuertes, chicas power. Exactamente. Mujeres como las chicas poderosas. súper poderosas. Así es. Y le damos la bienvenida a ella, nuestra productora, a la contadora. Natalia, bienvenida, bueno, y felicidades. Ay, gracias. Qué ¿Qué lindo tal? tenerte Buenos ahí días sentada. para todos, ¿Qué tal? todas. ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Muy bien, Bueno, espectacular. me ¿Cómo te alegra. sentís de este lado? Viste que igual te hacemos pasar a veces, sí, pero... No, y algo distinto, ¿sí? Algo distinto y ahora sí las entiendo. ¿sí? Las y le entiendo cuando, bueno, tuvo Guido ahí adelante, pero bueno, Guido, ya como Fer, son personas que ya están transitando hace Acostumbrados. mucho tiempo por estos escenarios. Bueno, Lili, felicitaciones por tu debut. Fue Muchas muy gracias. acertada la decisión de que vos estés ocupando ese lugar, así que bueno. Y ahora me Gracias. toca a mí presentar él. a nuestro invitado. a nuestro invitado, que se llama Leandro Moglia. Leandro, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas Muy gracias buenos por días y invitarme. bienvenido. Bienvenido. Es doctor Gracias. en historia. Así es. Doctor, estudió mucho. Sí, me imagino, ¿Qué hay que doctor. hacer para Ya el ser título, doctor? doctor en historia, es como un título, ¿eh? Digamos que el doctorado en sus momentos era como el fin de una carrera académica y un proceso de especialización y Sí. formación. Exacto. En este momento podríamos decir que es casi un paso intermedio o el inicial en un proceso de formación. Me imagino Entonces, que sí, pero luego de ¿cuántos la años carrera se estudia el doctorado en historia? Y son 5 años de Sí. cursado, de posgrado, más la realización de la tesis de doctorado. De la tesis. Y después la defensa y ahí a partir de ahí pues, somos doctores. Muy bien, ¿y en qué te especializaste? Yo me dentro? especialicé en historia económica Muy y dentro de la historia económica, que es muy amplia, Sí. historia agraria, historia regional, historia del Chaco. Claro, porque hoy tenemos que hablar de la economía en el Chaco al momento de provincializarse, ¿no? Claro, el lunes estuvo un colega Sí. de Leandro, que el mismo Leandro lo recomendó casualmente el profesor Eduardo nuestro Casibro. querido profe que nos Así es. acompaña siempre. Así que todos los conocimientos conducen a Eduardo y ahora va a ser a Leandro. Entonces, bueno, él tipo que nos contextualizó de manera histórica cómo fue todo ese proceso de Claro, provincialización. uno cuando habla o piensa en la provincialización del Chaco tiene que pensar que no es solo el 8 de agosto de 1951, sino que es un proceso que se inicia Así es. mucho antes, tiene un evento coyuntural que es la sanción de la ley 14.037, pero que después se termina ese proceso de formación de la provincia o de transformación o de transición entre territorio nacional y provincia, presidente Perón, en 1953, que es cuando recién allí aparece la figura de un gobernador. Claro. La cuestión es qué ocurre en el 51 cuando el Chaco se provincializa por la sanción de la ley y después comienza el proceso de formación de la provincia. En principio nosotros tenemos una provincia o una región chaqueña que siempre se ha incorporado a los modelos macroeconómicos de desarrollo económico en la Argentina de cierto modo marginal. ¿Qué queremos decir con esto? Que no ha sido centro de los modelos de desarrollo, ya sea el modelo agroexportador o luego a partir de los años 30, 40, del modelo por sustitución de importaciones o el inicio de la industrialización en la Argentina. Es decir, aquí no se radicaron las empresas, aquí no se realizó el modelo agroexportador. Nosotros hemos sido aportantes a esos modelos, hemos sido una economía complementaria de esos modelos. En el sentido, por ejemplo, el modelo agroexportador demandó para la región del Chaco sobre todo la producción de maderas duras, ¿no? Ya sea para tanino, para postes, durmientes, construcción, construcción de puentes, etcétera. Puentes que nosotros los vemos aquí en las localidades de nuestros alrededores, los vemos en los puentes de Colonia Benítez, vemos puentes sobre el Río Negro, entre otros, digamos. Una ¿no? materia prima muy importante para el desarrollo. Claro, y cuando comienza el proceso de sustitución de importaciones, el Chaco se incorpora a este desarrollo industrial produciendo y aportando algodón. Exacto, el oro ¿no? blanco. El oro blanco que se empieza a denominar a partir de 1920. A 1950 nosotros tenemos aproximadamente cerca de 600.000 hectáreas en producción en el Chaco de modo agrario. De esas 600.000 hectáreas,
550 solo producen algodón, con lo cual el Chaco es el principal productor de algodón, y eso desemboca o desarrolla, hay algunos autores que hablan de que el algodón es un cultivo social por la cantidad de subproductos que de él se pueden sacar, que no solamente finaliza en la confección de la prenda, Exacto. ¿no? Sino también en la cascarilla, el desmote, las semillas, aceites, entre otros derivados. Con lo cual nosotros encontramos un Chaco ciertamente industrializado, con poca inversión o poca capacidad de elaboración y de agregado de valor a esa producción. ¿Qué pasaba con esa producción? Bueno, principalmente el Chaco llegaba hasta 1951 y al 53, no a la confección, no a la producción de telas, pero sí aquí se realizaba, había hilanderías. A partir de allí, esa hilandería que generaba el producto, que es el ovillo, terminaba derivando todo a las industrias textil que estaban radicados en Córdoba, Rosario y Buenos Aires principalmente. Pero también hay un gran sector industrial en el Chaco, medido en términos relativos. Cuando hablamos de industria estamos hablando, o cuando se confeccionan los censos de esa época y se pregunta, bueno, ¿usted cómo se considera? ¿Usted es un obrero? Sí, yo soy un obrero. O una obrera. ¿A qué se dedica? Hago pastas. Tengo una panadería. Soy costurera, soy zapatero, trabajo en la construcción o trabajo en un taller de mecánica. Es decir, tenemos alrededor censados entre 1947 y posteriormente cerca de 1.200 establecimientos industriales de los más diversos. Tenemos dentro de esas industrias, por ejemplo, fábricas de tanino que reúnen a más de 200, 300 personas. Tenemos, por ejemplo, aserraderos que trabajan vinculados a esta producción cerca de 100 personas, como también tenemos la fábrica de Fandet en Barranquera, que era la fábrica nacional de envases, que hacía bolsas de arpillera, bolsas de algodón, con cerca de 300 personas ocupándose. O sea que estamos hablando, ¿no?, todas esas fábricas desde esa época, de la década de 50. Sí, ya instaladas, lo cual quiere decir que el Chaco venía siendo, a 1951 que nos provincializamos, la provincia industrial y agrícola más pujante del NEA. La que más se había desarrollado en ese sentido. Esto no quiere decir que, o por lo menos el capital invertido, la mano de obra que se desarrollaba vinculada a esas producciones y la elaboración de las materias primas, por supuesto que era la principal provincia del NEA, pero no era la principal provincia del norte grande o del resto del país, ¿no? Porque también tiene que ver con las inversiones y el valor de inversión de capitales. Y siendo territorio nacional previamente, ¿eso les quitaba categoría, jerarquía para que sea posteriormente más pujante que el resto de las provincias? No, porque en cierta medida el capital que se radica se desarrolla y el perfil productivo del Chaco así lo determinaron. Entonces, el desarrollo económico no necesariamente influyó en las decisiones políticas. Lo que sí, o el problema o el inconveniente que hay cuando el Chaco se provincializa es que no se conoce qué hay. ¿Por qué no se conoce qué hay? Porque toda la documentación, todo lo que se producía venía de Buenos Aires. Entonces, todos los productores que se habían instalado en los años 20, 30, 40, incluso en los 50, y habían iniciado sus expedientes de titularización de tierra, todo eso estaba en Buenos Aires. Entonces, entre el 51 y el más o menos 1970, es un constante migrar de documentación de Buenos Aires al Chaco, para que nosotros sepamos sobre qué realidades estábamos. Entonces, imagínense que cuando Gallardo es electo gobernador y asume, tiene que hacer una ley de creación de ministerios, tiene que hacer una ley de creación de dirección de tierras, tiene que decir, bueno, ¿cuánta gente está produciendo? ¿Cuánta gente está trabajando? Tiene que crear impuestos. Es decir, crear una provincia fue realmente una labor muy importante que se ve truncado con el golpe de 1955 para este gobierno peronista en particular, pero que después se debe continuar por los gobiernos interventores hasta el gobierno de Duca en 1957. ¿Y eso generó un retraso después del golpe de Estado? Digamos que son, a nivel institucional y de creación de instituciones, sí, porque hubo muchas instituciones que se comienzan a crear y organizar, y que se cortan en el 55, que algunas se continuaron, otras no, digamos.
Hubo iniciativas nuevas, como por ejemplo en el 56, 57, la creación del primer Banco del Chaco, ¿no? Que se crea como una institución mixta de capital privado y capital estatal, donde las cooperativas y otras instituciones del medio son accionistas del banco, junto con el capital estatal, por supuesto. Pero también hay iniciativas de direcciones, subsecretarías, etcétera, que no se logran llevar adelante. O sea, que se corta la iniciativa a partir del 51 y no se retomaron más. Claro. ¿No? Pero bueno, aquí el Chaco, cuando se provincializa, para poder tener un plan de gobierno, y esto es lo importante, que una de las acciones principales que toma Gallardo, es que se incorpora al segundo plan quinquenal. Y ese segundo plan quinquenal fundamentalmente da importancia al sector agropecuario. Entonces no era menor la inserción del Chaco en ese momento, en ese contexto, recién provincializado, en el desarrollo económico nacional, porque se lo catapultaba como principal receptor de créditos para el sector agropecuario, agrícola, algodonero, ¿no? Exacto. Entonces, es una provincia pujante, es una provincia que está en desarrollo, con el mayor porcentaje de crecimiento poblacional del norte. Hay que pensar que por cada campaña algodonera el Chaco recibía cerca de 50.000, 60.000 cosecheros que venían a trabajar a la provincia en la cosecha de algodón, y no todos volvían a emigrar. Había muchos que se quedaban también realizando algunas actividades propias o intentando instalarse en el Y en campo. cuanto a la mano de obra, estaba totalmente, calificada para, si bien lo que sería la parte de agricultura o ganadera, pero había mano de obra capacitada para la parte industrial en esa década. En los inicios del desarrollo industrial del Chaco, a partir de los años 20, 30 en adelante, la gran mayoría de los del capital humano capacitado era contratado de afuera del territorio, y aquí en todo caso se comenzaba un proceso de formación. Hay que pensar de que no había universidades, no había formación técnica. Porque la Universidad Tecnológica, ¿en qué año? Y en el año, se crea en el 47, pero aquí en Resistencia recién desembarca en los años 60. La UNE se crea en el año 58, con lo cual no había un conocimiento técnico genuino propio formado en la provincia, sí chaqueños formados en otras universidades, que en todo caso después recalaban nuevamente a su provincia. Entonces, el conocimiento técnico estaba, no necesariamente era oriundo de la provincia del Chaco, pero sí existían procesos permanentes y continuos de formación de ese saber técnico. Entonces, estaba la fábrica de plomo en Vilelas, a partir de los años 30, 40 que se comienza a instalar. Entonces, hay una siderurgia también de relevancia en el Chaco. Es decir, no somos, como decía al principio, una provincia totalmente marginal al desarrollo económico, pero no somos el centro. Estamos en lo que se dice, o lo denominan los autores o los historiadores económicos, en los márgenes. Somos subsidiarios del modelo en desarrollo. Digamos, ¿no? O en proceso es. En proceso es. En proceso es. Muy bien. La verdad que interesante, porque uno cuando aborda esta temática, si bien dentro de lo que es la provincialización del Chaco, está bueno destacar, porque siempre en lo que nos corresponde a nosotros como rol, como provincia, actualmente, ¿no? Dice, no, todo está fijado en la tercera rama, o sea, sería el sector terciario de la economía. Sí. Y resulta que, históricamente la provincia trató de ser pujante para el desarrollo industrial, que digamos que quedábamos a mitad de camino, claro, en cierto modo. Fue pujante, y es pujante en función del desarrollo industrial de lo que aquí se produce. Exacto. Digamos, ¿no? El Chaco no tuvo demasiadas intenciones en avanzar en otro tipo de industria que no esté vinculado a su propia Pero no tuvo intención o no tuvo oportunidades. Bueno, también no tuvo oportunidad, o algunas oportunidades hubo, que tiene que ver con la ley de fomento industrial y de promoción industrial, por ejemplo, de que lleguen empresas de otras ramas a ubicarse en el Chaco. Un ejemplo es la Noblex, donde funciona hoy el Ministerio de Educación.
Pero bueno, fue una corta primavera, porque después en esa época se denominaban las industrias con rueditas, Claro. las empresas con rueditas, y donde encontraron otras condiciones de mejor, de impuestos más baratos, se radicaron en la Patagonia definitivamente. Claro, o sea que dependía también de las condiciones. Pero depende siempre de las condiciones y de los apoyos y los planes económicos del gobierno. Claro. Así que bueno, esperemos que algún día transformemos esa Por supuesto que sí, hay posición. que trabajar en transformar la realidad y tratar de ser una Y producción. tratar de mirar un poco más al sector secundario, que sería la parte de la industria que más Así necesitamos. así es. Bueno, muchas gracias, Gracias a ustedes Leandro. por invitarme. Leandro, gracias Bueno, por sí. contarnos de la historia. Bueno, Sí, un poquito gracias. más ampliamos el muchas gracias. conocimiento. Ampliando conocimiento. Totalmente, nuevamente lo vamos a invitar. Bueno, muchas gracias.